El informe de finanzas públicas y la deuda pública de enero reportó que los ingresos petroleros y tributarios quedaron 29,000 millones de pesos debajo de lo previsto. Vamos a platicar con Jorge Gordillo. Él es director de análisis económico y bursátil de CI Banco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Gusto platicar contigo. También te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Saludos, Jorge, gracias. Jorge, ¿cómo viste este informe de finanzas públicas y sobre todo esto relacionado con los ingresos petroleros y tributarios muy por debajo de la expectativa que se tenía? Pues sí, estamos analizando un poco el inicio de año en las finanzas públicas y vemos ingresos menores a lo esperado, tanto en los ingresos tributarios como en los ingresos petroleros. Explicados, en el caso de los petroleros, por un menor producción, no han logrado cumplir con las metas Pemex de producción, lo golpeó el tipo de cambio, lo golpeó el precio, lo golpeó todo el mundo y por eso tenemos ingresos menores, incluso el porcentaje de pago o de pago que tiene que ser por la utilidad también fue afectado. Y lado tributario, pues vimos una economía desacelerándose, sobre todo en el consumo en el último trimestre, que se vio reflejado en una caída en términos anuales en el IVA, principalmente, ¿no? Entonces sí vemos ingresos menores a lo esperado, en un año complicado para las finanzas públicas, porque tienen presupuestado a tener un aumento en el gasto más fuerte que lo que tendrían dando los años anteriores. Claro. Jorge, ¿este dato de enero podría llevar a los analistas a modificar sus estimados para todo el año? Todo va a depender qué tanto se desacelere la economía primero, y bueno, el informe que nos dé Pemex de camino hacia adelante. Yo creo que a lo mejor sí vamos a tener que modificar el rubro de ingresos, pero por el lado del déficit todavía está en línea con lo que se esperaba. Se esperaba un año con un mayor déficit de manera significativamente hablando. Se esperaba un año que fuera, ellos le llaman, con un gasto atípico que no se iba no se va a repetir en los próximos años, pero no, ya esperábamos que un déficit más alto generara más deuda. Y lo que nos preocupa, siempre nos ha preocupado desde el presupuesto a todos los analistas, es cómo van a frenar este ritmo para la próxima administración, para los próximos años, una vez que muchos entes económicos que reciban este gasto ya no quieran soltarlo, ¿no? En específico, algunas inversiones públicas que haga el ejército o algunos programas sociales. Jorge, ¿qué más te llamó la atención de este informe de finanzas públicas y de deuda pública? Bueno, que se está consolidando un poco lo que nos tenía un tanto preocupados. Va a ser un año que todo el sexenio de alguna manera se contuvo el gobierno a no presentar un exceso en déficit público, y este año lo va a soltar. Decimos, el gobierno dice que este aumento en el déficit es simplemente por este año para tratar de consolidar y terminar bien su sexenio, pero decíamos, complica la situación de cara a al próximo año, sobre todo quién se atreve a ajustar el déficit que se viene presentando este año al próximo, y cómo lo van a ver las calificadoras, el ajuste o el posible mantenerse con niveles muy altos de déficit. Esto sí puede complicar la percepción que hay del exterior sobre nuestro país. Entonces sí, el riesgo es considerable, y lo que vemos en el mes de enero es efectivamente la consolidación del miedo que teníamos, ¿no? Vamos a ver cómo se va a desarrollar por lo que resta del año. Claro. La situación en Pemex, a partir de lo que se vio en enero, ¿qué refleja, Jorge? Bueno, la situación en Pemex es grave en el sentido de que no vemos mejoras. Todas las planes que se tenían de mejora de producción, de planta de producción, no se consiguen, siguen quedando cortas, a pesar de los apoyos que se han tenido del gobierno. Revisamos las cuentas, y la deuda que se tiene no se
no se baja considerablemente, la deuda a proveedores sigue estando muy alta, entonces todos los apoyos que se han dado por toda la administración no se ven en mejoras para la empresa, entonces seguirá siendo un talón de Aquiles para el resto de este sexenio y posiblemente siga siendo algo que le quite a la economía y al gobierno para los próximos años si no hay un cambio significativo, ¿no? Es un año electoral 2024, no solamente aquí, sino en Estados Unidos. ¿Eso cómo influye o cómo pudiera influir en las finanzas públicas? Bueno, hay ya está incluida a nosotros en el presupuesto. Vemos fortalezas en los programas sociales, vemos que se les incrementó fuertemente a la inversión pública, claramente tiene un tono electoral, ¿no? Con la intención de llegar en la visión del electorado. Entonces, sí, pues lo que vamos a observar que el gasto público, a lo mejor programable, se acelere fuerte en los primeros 3 meses de este año, porque después van a sufrir una veda que no van a poder conseguir en los meses de campaña, y también en estos 3 meses, 4 meses, una cierre de emergencia o de manera muy rápida en las inversiones públicas que se tengan. Entonces, lo que sí vamos a ver es que el gasto no va a parar. Independientemente de lo que pase con la economía, el gasto va a cumplir con lo que se tenía presupuestado, y el problema está en la parte de ingresos, que si se desacelera la economía, que si se ve más afectado el tema del petróleo, pues el déficit puede ampliarse aún más. Claro. La reacción de las calificadoras ante este escenario, Jorge, ¿cuándo podría darse? Yo creo que podrían hablar, si de verdad se deteriora más el balance, estarían hablando a partir de septiembre, octubre, que es normalmente cuando tienen ya más elementos para poder opinar o analizar. Pues Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco, como siempre, muchas gracias por permitirnos platicar contigo. El agradecido soy yo, gusto saludarlos, que estén muy bien, buena tarde. Buenas tardes.